Muy buenas, gente. Supongo que ya muchos os estaréis ya machinando con la versión, la 2021, ¿no? Que sobre todo está todo el mundo flipando con el tema de ropas. Yo no digo que no sea una tela, sí, precisamente va de eso y es una pasada. Pero a mí lo que me está dejando flipado, ya haré un vídeo, no es ahora para esto, es el tema de que por fin hay retopología en ZBrush. Quizás no tanto como me gustaría, pero ya existe esa herramienta y creo que tiene bastantes posibilidades. Lo que pasa, pues todavía estoy viendo a ver si cómo funciona y ver cómo exprimirla. Ya haré un vídeo. Entonces, ¿por qué es tan importante la retopología? Y sobre todo porque hay mucha gente que piensa que aquí, escultura digital, empiezo arcilla y me da igual, ¿no? Pues es importante porque después os va a permitir trabajar cualquier tipo de malla pues mucho más sencillo. Entonces, hoy lo que vamos a ver es un truco, por ejemplo, muy interesante para el tema de enmascarar. Ya sabéis que enmascarar es con el control. Tenéis todas las herramientas de máscara, que básicamente pues lo que vamos haciendo es o cuadros o plumas en lo que vamos marcando, ¿no? Aquellas partes que queremos enmascarar para hacer poligrupos o para no afectarlo. Entonces lo importante, y es que claro, todo depende de cuándo llegaréis a ZBrush, antes de que existiera el Gizmo 3D, existía la herramienta de Transpose. Esto era posiblemente lo más difícil que tenía ZBrush, o sea, esta herramienta era horrible, pero tenía posibilidades muy, muy interesantes. Una de ellas era enmascarar a través de este Transpose. ¿A qué me refiero con esto? A que si, por ejemplo, esta malla, que como veis tiene subdivisiones, si bajamos a la más baja veis bastante claro cómo esto es lo que llamaríamos una retopología, ¿no? En donde están muy claros dónde están los loops. Al final, ya sabéis que a mí sobre todo me gusta ZModeler, incluso para cosas orgánicas, porque te permite esa organización en loops y en rings. ¿Esto qué es lo que permite? Utilizar esa herramienta de Transpose para enmascarar a través de los loops. Es decir, si por ejemplo nosotros utilizáramos la herramienta de lasso e intentáramos, ¿no?, enmascarar, pues tendríamos que ir probando, ¿no? Podríamos ir tocando más o menos los loops e iríamos ajustando. El tema es que si utilizamos en vez de eso el transpose, podemos coger exactamente el loop y arrastrar y coger a partir del loop que nos interese. Más sencillo verlo que decirlo. Por ejemplo, ya sabéis, Transpose lo que hace es que una vez tenéis activado, desactiváis lo que es el gizmo con este clic. Y por ejemplo, el Transpose lo que hace es que pincháis en cualquier lado y arrastráis y creáis el eje de Transpose. Ya digo que si a alguno os interesa, pues haré un vídeo. Es una herramienta que queda anticuada, pero que sirve para ciertas cosas. Entonces, si en vez de pinchar y arrastrar sin más, cogéis control, pincháis en el loop que queréis y arrastráis, ¿veis? Podéis ir eligiendo a partir de qué loop vais a hacer la máscara. Si, por ejemplo, activarais lo que es la simetría, podéis hacerlo los dos. Es decir, por ejemplo, pinchamos aquí, ya sabéis, control, pinchamos y arrastramos. E iríamos cogiendo a partir del loop. ¿Veis? Justo esto, lo que es de los tres círculos, el último sería el que marcaría el loop a partir del cual se produciría el enmascaramiento. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer así, le damos a control W y fijaos, hemos hecho el transpose justo debajo de lo que es la axila, siguiendo ese loop. Lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, si quisiéramos coger uno de los dedos, fijaos, simplemente pinchamos en el punto a partir del cual queremos, control, primero control, empezamos a pinchar y ahí tendríamos justo, iríamos enmascarando a partir de qué loop. ¿Entendéis? Y así podríamos ir cogiendo, por ejemplo, los dedos mucho más sencillo que ir intentando con el tema de los lazos, de ventanas, etcétera. Es decir, nos vamos a aprovechar de la propia geometría para hacer más fácil todo el trabajo. Por eso digo que es tan importante el ir cogiendo una geometría apropiada, es decir, lo que sería la retopología, que después al final, por eso hacemos siempre el Z-Modeler, el Z-Remesher, es decir, intentamos siempre pasar de las Dynamesh, que son, pues oye, arcilla, a mallas mucho más controlables, que es lo que nos permite pues trabajar más rápido. Entonces ya veis, muy sencillo, simplemente es eso, ya sabéis, siempre control, pincháis y arrastráis. Y a partir de ahí vais cogiendo el loop que os interese. Por ejemplo este, por ejemplo el otro. Es decir, muy sencillo, podéis ir cogiendo, veis cómo hace el sombreado justo en el loop donde estéis pinchando. Y así pues ya trabajar mucho más sencillo. Entonces ya digo, en el siguiente intentaré ya meterme en este tema de la retopología a través de ZModeler. Ya digo que a mí me está pareciendo una caña. Veis después que cuando aumentamos las subdivisiones, ese loop es el que nos sirve de sostén para geometrías más complejas, precisamente por eso, porque tenemos una retopología como Dios manda, ¿no? Bien hecha. Entonces, pues nada, lo dejamos aquí. Ya digo que
iré ya poco a poco intentando avanzar en todo lo demás y ya nos vemos en los siguientes. Muchísimas gracias, un abrazo.